Dígale, Señor, gracias por este nuevo día. Enséñame cada día a acercarme a ti, a relacionarme contigo, a trascender cada día más en mi relación contigo. No una relación religiosa, tampoco, Señor, una relación esporádica. Tampoco quiero tener una relación contigo por conveniencia. Quiero que nuestra relación, dígale, que nuestra relación trascienda. Yo quiero aprender a vivir contigo y que tú vivas conmigo. Yo quiero, Padre, aprender a vivir contigo y que tú vivas conmigo. Gracias. Yo quiero aprender a perfeccionar mi relación contigo, de padre a hijo, o de hijo a padre, o de amigo. Gracias, mi Señor. Yo quiero seguir estudiando tu palabra, que tú me hables y me enseñes. Que lo que está aquí escrito es lo que tú has querido que yo conozca. Muchas gracias. Te bendigo. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, un saludo nuevamente a todos los que están ya allí conectados en este devocional en las horas de la mañana. Bueno, un saludo grande, un saludo cordial y chévere porque usted aparta este tiempo para estar con Él, no para Dios, porque al fin y al cabo Dios no necesita nada de nosotros, pero sí para estar con Él, para escucharlo y para hablar con nuestro Padre. Recuerde, una vez más, devocional no es una lectura. El devocional es igual a devoción. Y una persona que hace devocional es devota, o sea, quiero decir, devoción, dedicada, entregada, dada a. Nuestra devoción, nuestro devocional es el tiempo donde no hay afanes, donde no se comparte con nadie más sino con aquella persona a que verdaderamente quiere estar, en este caso con Dios. Muy bien, sigamos estudiando el Evangelio de San Mateo. Si a usted le interesa tener apuntes, si a usted le interesa mantener paso por paso este estudio, ojo pues, papel y lápiz y la Biblia. Claro que sí, para eso es un devocional. La Biblia, papel y lápiz. Hágase de cuenta que usted está en la sede, que está sentado y que usted asistió a este tiempo devocional. Busque entonces allí la Biblia. Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3. Dice así. Toca leerlo todo para poderlo entender. Dice: en aquellos días se presentó Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Juan estaba vestido de pelo de cabellos, tenía un cinto de cuero alrededor de su cintura y su comida era langostas y miel silvestre.
acudía a él Jerusalén, toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Producid pues fruto de digno de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Además, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Yo, a la verdad, os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su reino, en su mano, para limpiar su era. Recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Entonces Jesús vino de Galilea al Jordán, donde estaba Juan, para ser bautizado por él. Pero Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú acudes a mí? Jesús le respondió: permítelo ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces se lo permitió, y Jesús, después que fue bautizado, subió enseguida del agua, y en ese momento los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y se posaba sobre él. Y se oyó una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¡Qué pasaje tan maravilloso! Mateo 3. Está dividido, digámoslo así, en tres puntos importantes. El primero lo vamos a hablar del 1 al 6. Y este pasaje registra a Juan el Bautista. Juan era su nombre. Bautista viene porque bautizaba, ¿ya? Entonces, el nombre de él era Juan. No podemos olvidar que él era el hijo de Zacarías y Elizabeth. O sea, entre Juan y Jesús, ellos eran primos. Y recuerden que cuando María quedó embarazada, ya Elizabeth, como dice la Biblia, su pariente, ya llevaba 6 meses de gestación. Muy bien, Juan, dice aquí las Escrituras, que él fue al desierto de Judea. Bueno, la Biblia habla de desierto. No quiere decir que el lugar donde estaba Juan era un lugar completamente despoblado. Claro que no. Se habla de desierto porque no es de lugar despoblado, sino el terreno. El sector era desierto. Pero habían habitantes. A eso se refiere. Pero esencialmente, Juan aparece para ejercer su ministerio. Y el ministerio exclusivamente de Juan era el del arrepentimiento. Y lo que dice acá. El verso 2. Estaba en el desierto, en Judea, un desierto, un lugar desierto. Repito, pero habían habitantes. Y dice allí que Juan comenzó diciendo: arrepentíos.
el Evangelio o el ministerio de Juan el Bautista era el del arrepentimiento. Bueno, la palabra aquí, arrepentíos, significaba exclusivamente o implicaba un cambio total. Un cambio total, modo de pensar. Un cambio de juicio, quiero decir, la manera de ver las cosas, la disposición del corazón. Una inclinación diferente a las conductas y a las acciones. El arrepentimiento consistía en que la persona tenía que cambiar de actitud, de conducta y de comportamiento. Claro, el arrepentimiento no es aquella persona que llora porque hizo algo, pero sigue haciendo lo mismo. Eso no es arrepentimiento. Lo que Juan vino a predicar era que la gente cambiara de actitud, cambiara la manera de pensar, la manera de vivir y la manera de hacer las cosas. A eso vino. Y el evangelio exclusivo o el ministerio de Juan el Bautista era ese. Y como dice acá, en el verso 3, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¡Ah! El reino de los cielos. Bueno, el reino de los cielos es diferente a el reino de Dios. ¿Sí ve? Son dos palabras diferentes. El reino de los cielos y el reino de Dios. El reino de los cielos tiene que ver con adquirir las costumbres de los cielos y prepararse para un reinado con Dios. Un reinado milenial, ¿cómo le parece? Pero bueno, ese era el énfasis, arrepentimiento, cambio de actitud, de camino, de conducta, de manera de pensar. Vuelvo y repito, el arrepentimiento no es aquel que llora, que se lamenta por lo que hizo, pero no se arrepiente. ¿Por qué no se arrepiente? Porque sigue haciendo las mismas cosas. Entonces, esas lágrimas que derramó no fueron de arrepentimiento. En segundo lugar, dice que a ese lugar iba mucha gente de muchos sectores. Pero también en el verso 7 dice que se acercaban los fariseos y los saduceos. Pero ellos no iban con un corazón genuino de arrepentimiento. Unos iban simplemente de espectadores, de críticos, pero no con el deseo verdadero de cambiar. Los doctores de la ley, pero no tenían el verdadero deseo de cambiar. Y por eso Juan el Bautista les dice, hagan verdaderamente en el verso 8, producir pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué quiere decir? Que si iban al bautismo del arrepentimiento, entonces se tendría que ver en conductas, tenían que cambiar, pero ellos no tenían esa intención. Bueno, así pasa a muchos cristianos, simplemente asisten a reuniones, pero no tienen el mayor deseo de cambiar actitudes, comportamientos. Sí, van como espectadores, escuchan, pero su corazón
no tiene el deseo de un cambio. Y en tercer lugar, lo que acabamos de leer, bueno, Juan le dice, produzca, que haya verdaderamente frutos dignos de arrepentimiento. Y termina diciendo que Él simplemente vino a preparar el camino. El camino para cuando apareciera Jesucristo. Dice aquí en el verso 10, además, bueno, el 8, el 9, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham, aún de estas piedras. Además, el hacha está puesta a raíz de los árboles. Dice en el verso 11, yo a la verdad os bautizo en agua, pero en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en espíritu y fuego. ¿Qué tal? Y termina diciendo que Jesús se acercó para ser bautizado. Aparece en escena el reino de los cielos. Jesucristo, predicando y enseñando las costumbres de los cielos, un nuevo estilo de vida dado por Dios. Vamos a orar. Dígale, Dios, yo sé que un día acepté que tú vinieras a vivir en mí, voluntariamente. Pero quiero invitarle que usted piense un momento. Si su corazón, sus conductas, su manera de vivir ha cambiado. ¿O qué en cosas usted se ha arrepentido verdaderamente y que ha cambiado de conducta? ¿O qué otras cosas no ha cambiado? ¿Se están viendo los frutos como fruto del arrepentimiento? En segundo lugar, Juan el Bautista vino a preparar el camino para cuando apareciera Jesús. Usted está preparando el camino para la segunda venida de Cristo, enseñando, predicando a otros. Y en tercer lugar, Jesús fue bautizado para mostrar públicamente que Él también se sometía a la ley, a la palabra de Dios. Señor, muchísimas gracias por enseñarnos. Muchas gracias por tu palabra, por indicarnos el camino. Te bendecimos y te damos gracias. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, amén. Qué bueno poder compartir con ustedes y estudiar, aunque el tiempo es tan limitado, pero poder extraer de la palabra de Dios cosas tan interesantes de Juan el Bautista, su ministerio, dedicado a su ministerio. Bien, que Dios les bendiga rica y abundantemente. Le invito que si usted cree que este estudio está siendo importante para usted, compártalo con otros. Compártalo con su amigo, con su familiar. Compártalo. Que Dios me le bendiga rica y abundantemente. Nos vemos en nuestro próximo encuentro con Dios. Conversemos con Dios. Que Dios me les bendiga rica y abundantemente. Viviendo un nuevo amanecer. Conversemos con Dios. Conversemos con Dios. Por Radio Calidad de Vida. Conversemos con Dios.